Señor, estamos delante de ti como discípulos, atentos a la escucha de tu palabra. En esta vida somos peregrinos. Vamos buscando la felicidad, porque tú para eso nos creaste. Esa es nuestra meta. Muchos no saben que esa meta eres tú mismo. Como dice San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón andará inquieto hasta que descanse en ti. Muchos no saben cómo llegar. ¿Qué camino los lleva seguros a ese destino? Nosotros sabemos que tú eres la meta hacia la cual nos dirigimos, pero que al mismo tiempo eres el camino que nos lleva a esa meta. Sabemos que tú eres el camino y que tu palabra es la luz que ilumina nuestros pasos. Quédate con nosotros, Señor. Ilumínanos con tu palabra. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a comenzar un nuevo sacramento, que es el sacramento de la confirmación. Como el nombre lo indica, sacramento de la confirmación viene a confirmar o a reafirmar el sacramento del bautismo. No porque al bautismo le falte en sí algo, sino porque es una etapa, ¿verdad? Y las etapas pues son sucesivas, una tras otra. El sacramento de la confirmación es el sacramento del Espíritu Santo. Sabemos que sin el Espíritu Santo no podemos conocer nada de nuestra fe, ni tenemos fe. Como dice San Pablo, el Espíritu Santo es el que nos revela desde lo más profundo de nuestro ser a Dios como Padre. Alguna vez aquí mismo dijimos que el hombre puede llegar a la conclusión y debe llegar a la conclusión de que existe Dios por puro razonamiento humano, al ver la belleza de la creación, etc. Pero eso no es suficiente para captar que Dios es amor infinito, que nos ama, que nos creó por amor, que vela por nosotros, que nos llama a vivir toda la eternidad con Él. En otras palabras, que es nuestro Padre. Esa relación de hijos con Dios nos la da el Espíritu Santo. Reconocer a Dios como Padre, es decir, establecer con Él una relación de intimidad, de confianza, de amor, de cariño, de abandono en sus manos. Dice San Pablo también que a Jesucristo no podemos reconocerlo como Señor si no es por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, pues Jesús es un hombre bueno, importante, sabio, famoso, pero no es nuestro Señor. No se realiza esa relación entre Cristo y nosotros. Por medio de esa relación nos vamos configurando con Cristo, vamos haciendo nosotros Cristo. Pero eso solamente lo captamos, lo descubrimos con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo con los apóstoles en Pentecostés? Eran ignorantes, pero no solo ignorantes, sino testarudos, cabeza dura, porque por lo menos 3 años anduvieron para arriba y para abajo con Cristo, escuchándolo, observándolo, siendo testigos de sus milagros, haciendo preguntas, escuchando sus respuestas, viendo las polémicas
que sostenía con sus enemigos, y aún así no entendieron quién era Jesucristo, no entendieron a fondo. Seguían pensando que era un Mesías terrenal que venía a triunfar, que venía a conquistar, que venía a gobernar a la manera de los reyes de la tierra. Eran pues ignorantes. Pero no es eso lo que predican después San Pablo, San Pedro, Santiago, San Juan, de los que se han conservado escritos. No es eso lo que ellos revelan, descubren o explican quién es verdaderamente Jesucristo. ¿Cómo pasaron de esa ignorancia a esa sabiduría? En medio, entre esa ignorancia y esa sabiduría, está Pentecostés, está el Espíritu Santo. ¿Qué eran los apóstoles antes de Pentecostés? Unos cobardes. Ya vimos cómo Pedro negó a Jesús 3 veces, como Juan iba siguiendo a Jesús, lo vieron y iba envuelto en una sábana, hasta la sábana dejó ahí tirada. Después de la muerte de Jesús estaban asustados, encerrados en la casa, pensando que ahora los judíos iban a ir por ellos, a hacerle lo mismo que a su maestro. Pero vino el Espíritu Santo y salen a la calle a gritar: Jesús es el Señor. Crean en Jesús. Solo por Él tenemos la salvación. Se ha pasado de cobardes a valientes, de ignorantes a sabios. ¿Qué hubo allí que los cambió tanto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo, puesto que en el Espíritu Santo nos hacemos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos el mismo Espíritu de Dios, nos hacemos otros Cristos, recibimos el mismo Espíritu de Cristo, el Espíritu que une al Padre y al Hijo, que es el Espíritu Santo. Jesús, como hombre, siempre desde su concepción estuvo lleno del Espíritu Santo, que como Dios era un solo Dios con el Espíritu Santo. Pues al bautizarnos recibimos al Espíritu Santo, recibimos la filiación divina, recibimos el ser otros Cristos, recibimos el ser miembros de la Iglesia. Así como los niños, desde que nacen, sobre todo que son registrados en el registro civil, en el bautismo como hijos de Dios, como miembros de la Iglesia, ya tenemos todos los derechos, pero todavía no somos capaces de realizarlos. Tenemos al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, que ya nos hace hijos de Dios, que ya nos hace otros Cristos, todavía no nos envía al mundo a predicar a Cristo, a dar testimonio de Él. Eso viene después por la confirmación. O sea, el Espíritu Santo no se recibe en la confirmación. Ya no tiene uno que está bautizado, sino que en la confirmación el Espíritu Santo le da una misión y lo capacita para ella. La misión de anunciar a Cristo, de ser testigo de Jesucristo. En el bautismo voy a partir de un bautismo de adultos. Se reciben en realidad al mismo tiempo, en la misma ceremonia, los 3 sacramentos de iniciación, con los cuales nos iniciamos como cristianos: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. En la Iglesia occidental, en nuestro rito romano, a un adulto, el mismo sacerdote que lo bautiza, lo confirma y le da la primera comunión. En los ritos orientales,
Eso mismo se hace, pero también con los bebés. A un bebé se le bautiza, se le confirma y se le da la primera comunión, aunque tenga un día nacido. En el rito occidental, el nuestro, a los niños, eso también se hace con los adultos, como ya dije, pero a los niños se les da solamente el bautismo y luego se espera después a dar la confirmación y luego a la primera comunión. En ese orden era antes. Pero como la confirmación, les decía, viene a fortalecernos para ser testigos de Cristo, ejercer nuestro sacerdocio bautismal, que además nos hace guías y profetas, ese triple ministerio de Cristo, nos lo da en el bautismo y lo ponemos en práctica con la fuerza del Espíritu Santo a partir de la confirmación. Por eso, los sacramentos, aunque obran por sí mismos, si uno no es consciente de ellos, pues no les saca todo el jugo, todo el provecho. Ni tampoco se compromete uno a lo que el sacramento supone de compromiso. Ya les decía aquí, como si todos como bautizados fuéramos conscientes de nuestro bautismo, viviéramos como bautizados. No habría bautizados adúlteros, no había bautizados corruptos, criminales, asesinos, ladrones, etc. Y no es porque uno sea santo automáticamente con el bautismo, sino que del bautismo conscientemente sacaría uno la fuerza para evitar esos males, por lo menos esos graves pecados. Pues por la confirmación, el bautizado llega en cierto modo a una edad de compromiso. Por eso en la Iglesia latina, en el rito romano, ahora se espera a dar la confirmación en la adolescencia, ¿verdad? Para que sea más consciente. Qué bonito sería que a los confirmados nada más los confirmen y ya váyase a su casa, sino te voy a dar una tarea, Te vas a tener que dedicar por lo menos un año de tu vida, en tu adolescencia, a los 14, 15, 16 años, a predicar el Evangelio. O sea, que fuera un compromiso real. Seguro que muchos muchachos lo aceptarían con gusto. Y ahí se reafirmaría más su fe. Y su primera comunión generalmente es antes, ¿verdad? Los 7 años, 7, 8 años. Algunos objetan, no están de acuerdo en que se haya alterado ese orden: bautismo, confirmación y Eucaristía. Y la Iglesia latina alteró el orden: bautismo, primera comunión y confirmación. Hay un chiste muy cruel que dice: un niño le da a su tío una estampita después de haber hecho la primera comunión. Ya ves que muchas veces van a hacer estampitas de recuerdo para el bautismo, para la primera comunión, para la confirmación. Y le dice: toma, tío, un recuerdo de mi primera y de mi última comunión. Ningún niño se atrevería a decir eso porque más no sabe si va a ser la última, no sé, tan consciente de que aquello no le gustó que no quiera repetirlo. Pero en la práctica sí es. A veces es la primera y la última comunión. Y no puede ser la primera y la última confirmación porque no hay más que primera, como el bautismo. El bautismo,
la confirmación y el orden sacerdotal imprimen carácter, son un sello indeleble. Pero una cosa es que sea un sello indeleble, que esté allí, y otra cosa es que uno lo ejercite. Y por eso puede haber gente muy anticristiana estando bautizada. Y al decir muy anticristiana, pues estoy diciendo muy antibautismo, porque el bautismo nos une a Cristo, y uno que es anticristo, pues es todo lo contrario del bautismo y de un cristiano. Pero hay tantos y tantos que han abandonado el bautismo. Hitler, por ejemplo, que es uno de los más grandes monstruos de la humanidad del siglo XX, era católico, fue bautizado. Stalin, otro de los grandes monstruos de la humanidad, también del siglo XX, causante de millones de muertes, como Hitler, de millones de muertos también, por las guerras, por los campos de concentración, etc. Stalin fue bautizado en la Iglesia Ortodoxa, será bautizado. No quiero decir aquí nombres, pero pues estos grandes capos mexicanos de la droga son bautizados. Y muy probablemente hicieron su primera comunión. Y muy probablemente recibieron la confirmación. ¿Ven? Entonces, qué trágico es eso. La confirmación es el sello, que es el sello del Espíritu Santo, que nos capacita, nos fortalece para dar testimonio de Cristo en todas circunstancias, se convierte finalmente en un motivo de mayor condenación. Porque al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Ahora también es cierto que muchos de esos niños no crecen en un hogar cristiano, no siempre. A veces las madres de criminales, pues ellas siguen siendo muy buenas cristianas, pero se les desbalagó el hijo. Pero muchas veces esos hijos que se desbalagan son familias en las que no hubo una formación cristiana. A veces algún joven, un adolescente, 15 años, se confiesa y dice: ¿cuánto hace que no te confiesas? No, pues desde mi primera comunión. Y uno dice: pues habrá hecho hace un mes, tiene 15 años, por alguna razón la hizo. No, dice, la hice cuando tenía como 7 años. Entonces ven, allí claramente se ve que es la familia la que no apoyó o promovió el desarrollo de esa fe. Porque después de haber hecho la primera comunión, los papás no se lo llevaron a misa a hacer otra comunión y otra, porque ellos mismos no iban a misa. En fin, el diseño, podríamos decir, el plan de Dios, retomado por la Iglesia y expresado, adaptado por la Iglesia a las condiciones de cada tiempo, es perfecto. Por eso yo digo, aquellos que dejan la Iglesia porque están escandalizados de las cosas malas que hay en la Iglesia, en lugar de irse, deberían decir: voy a hacer Iglesia, de veras, voy a aprovechar los dones que la Iglesia tiene para que yo me santifique. Porque si no, ¿a dónde se va? ¿Dónde hay más gracias que uno puede recibir para ser fiel a la vocación que Dios le ha dado de alcanzar la salvación que en la Iglesia? En ninguna parte. Entonces, si se van es porque cometen un acto peor
que aquel por el cual se escandalizaron. Porque todavía aquel pecado por el cual se escandalizaron, a lo mejor esa persona se arrepiente y sigue adelante, pero ya no se van a arrepentir porque ya renunciaron a su fe. Cayeron en herejía o cayeron en apostasía. De manera que ya está muy difícil que regresen. No imposible, pero es difícil. Mientras que un pecador que no ha perdido la fe, que no abandonó a la iglesia, siempre tiene la oportunidad de arrepentirse y seguir avanzando. Con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. O sea, los tres están unidos. Es preciso, pues, explicar que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. No llega a la plenitud de la gracia del bautismo por medio de la confirmación. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la iglesia, fíjense, y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen mucho más como auténticos testigos de Cristo. ¿A qué se comprometen? A extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Claro, los sacramentos dan la gracia, pero exigen que uno la esté viviendo día tras día, sea consciente de ella, la proteja, la aumente por la fidelidad. En el matrimonio se ve eso muy claro. No basta casarse y ya todo está hecho. No basta recibir un día el sacramento del matrimonio. Los esposos tienen que ir cultivando la gracia del sacramento del matrimonio, siendo fieles día tras día a esa gracia, por la cual se van santificando y se van uniendo más y más el uno al otro. Pero si descuidan su relación personal, su relación con Cristo, para que Cristo sea el cemento que los una, pues entonces se va perdiendo esa gracia y no les sirve de nada. Así también en los demás sacramentos. Un sacerdote que es ordenado una vez al sacerdocio, pues si no cultiva su propia vocación, la gracia de su ordenación se va enfriando, incluso puede llegar a perder la fe, cosa no rara. Entonces, el bautizado tiene que seguir cultivando su fe. Por eso la iglesia no bautiza a un niño si sus padres no lo llevan a bautizar. Y la abuela dice, no, mi hija no quiere bautizar al niño, se descuida, no le importa, yo lo quiero bautizar. Bueno, sí, pero usted se va a hacer cargo de su formación cristiana. No puedo, entonces no lo bautizamos. No, sí puedo, yo me comprometo, entonces sí lo bautizamos. Pero cuántas veces sin preguntar, que todo el mundo lo hace, y aquello se evapora. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado para realizar una misión salvífica. Recuerda aquel pasaje de Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a liberar a los cautivos, etc. Y después Jesús retoma ese mismo texto y se lo aplica a sí mismo en la sinagoga de Cafarnaúm. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo por Juan fue el signo de que Él era el que debía venir, el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando Juan lo bautizó,
hizo, apareció visiblemente como una mancha blanca y como paloma el Espíritu Santo. Habiendo sido concebido por obra del Espíritu Santo, toda su vida, toda su misión se realizan en una comunión total con el Espíritu que el Padre le da sin medida. Estamos hablando de Jesús en cuanto a su humanidad, o sea, Jesús Dios, Jesús hombre, pero ese hombre Jesús tiene todo el Espíritu que tiene su naturaleza divina, que está unida al Espíritu Santo y al Padre como un solo Dios que es. Pues todo eso lo recibe esa humanidad. No sé cómo resistía esa humanidad Jesús, es decir, ese cuerpo de carne y hueso, para llevar en sí la plenitud de la divinidad, la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud de la filiación divina, solo porque Dios, su Padre, lo sostenía. Ahora bien, esta plenitud del Espíritu no debía permanecer únicamente en el Mesías, sino debía ser comunicada a todo el pueblo mesiánico. Ya dijimos que al hablar del bautismo, al unirnos a Cristo, que es sacerdote, profeta y rey, el bautizado se hace sacerdote, profeta y rey. Y la confirmación viene a activar esa gracia. Algún autor dice que el bautismo tiene una relación directa con el misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo. Se nos aplica ese misterio a nosotros, o sea, morimos con Cristo y resucitamos con Él. Y la confirmación tiene relación con Pentecostés. Ya desde el misterio pascual, Cristo nos da su Espíritu y se comunica en el bautismo, pero luego en Pentecostés ese Espíritu irrumpe con más fuerza en el corazón del creyente, haciéndolo testigo de Cristo. Fíjense, dice, debía ser comunicado a todo el pueblo mesiánico. En repetidas ocasiones, Cristo prometió esta efusión del Espíritu, promesa que realizó primero el día de Pascua, o sea, con su resurrección, y luego de manera más manifiesta el día de Pentecostés, que les decía, y el bautismo tiene más relación con el día de Pascua y la confirmación con Pentecostés. Llenos del Espíritu Santo, los apóstoles comenzaron a proclamar las maravillas de Dios. Les decía, eran cobardes, ignorantes, vino el Espíritu Santo y salieron a proclamar las maravillas de Dios. Y Pedro declara que esta efusión del Espíritu es el signo de los tiempos mesiánicos, anunciados por el profeta Joel. Los que creyeron en la predicación apostólica se hicieron bautizar y recibieron a su vez el don del Espíritu Santo. Desde entonces los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos, o sea, los recién convertidos, mediante la imposición de las manos, el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo. Esto explica por qué en la carta a los Hebreos se recuerda entre los primeros elementos de la formación cristiana la doctrina del bautismo y la imposición de las manos. Es esta imposición de las manos la que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación, el cual perpetúa en cierto modo en la Iglesia la gracia de Pentecostés. O sea, la materia de la confirmación es la imposición de las manos. Luego la Iglesia lo completa con la unción del santo crisma, el mismo crisma con que se unge al bautizado, se unge luego también al confirmado.
En el rito oriental, ese crisma que se le pone en el bautismo al niño, eso mismo ya es la confirmación, porque les decía que se hace, se bautiza, confirma y se le da la comunión, aunque sea un bebé. Bueno, pues ese crisma es la confirmación, pero en la iglesia, en el rito latino, se separa en el tiempo y se unge nuevamente con el crisma, imponiéndole las manos. El obispo, al mismo tiempo que le pone la mano, lo unge aquí en la frente y luego le da una cachetada, como para decir: resiste tú todas las contrariedades que vas a tener como bautizado, y vaya si hoy necesitamos esa cachetada. O sea, que nos recuerden que tenemos que poner la cara dura como pedernal ante los embates del enemigo externo e interno en la iglesia. Muy pronto, para mejor significar el don del Espíritu Santo, se añadió a la imposición de las manos una unción con el óleo perfumado, el crisma. Recuerden que el crisma, con el óleo de los enfermos y el óleo santo, es consagrado por el obispo en Semana Santa, el Jueves Santo. De manera que el ministro propio de la confirmación es el obispo. También lo puede hacer el presbítero, pero con el obispo está ahí presente porque es el que ha consagrado esos óleos. De manera que el obispo está interviniendo al haber consagrado. En Semana Santa generalmente debía ser el Jueves Santo, pero han incorporado ya los sacerdotes en sus parroquias, porque comienza la Semana Santa, el trío pascual en la tarde, que lo adelantan pues al miércoles o al martes o al lunes dentro de la Semana Santa. Se consagra ese crisma, que es una mezcla de aceite de oliva y bálsamo. O sea, unos perfumes muy finos, muy finos. Si usted huele en el Santo Crisma, pues es un perfume. El aceite simboliza al Espíritu Santo porque tiene una penetración. El aceite, ya ven que hasta para aflojar tornillos sirve. Y el perfume porque el cristiano debe ser el buen olor de Cristo, debe difundir el olor de Cristo, el olor de Cristo resucitado, de Cristo en el cielo, al cual captamos a través del sacramento, incluso por medio del olfato. Esta unción del crisma ilustra el nombre de cristiano, que significa ungido. Crisma significa unción, Cristo significa ungido, cristiano es el que sigue al ungido, al Mesías, que también el que lo sigue a Cristo pues es ungido, y tiene su origen en nombre de Cristo, el que es Dios, al que Dios ungió con el Espíritu Santo. Y este rito de la unción existe hasta nuestros días, tanto en Oriente como en Occidente. En Oriente se llama crismación a la confirmación, es decir, la unción con el crisma, o miron en griego, que significa crisma. En Occidente el nombre de confirmación sugiere a la vez la confirmación del bautismo, que completa la iniciación cristiana, y el robustecimiento de la gracia bautismal, frutos del Espíritu Santo. Entonces ya hablamos de las dos tradiciones de Oriente y Occidente, pero en la esencia se ponen de acuerdo en que es el sacramento de la fortaleza que da el Espíritu Santo al cristiano para ser testigo de Cristo. Entonces decíamos que el signo de la confirmación es la unción
La unción que se realiza con el Santo Crisma, que es el aceite de oliva con perfume. Y la imposición de las manos. Por esta unción el confirmado recibe la marca, el sello del Espíritu Santo, un sello invisible pero indeleble. Invisible no se ve a simple vista en la frente, pero se debe ver, debe ser muy visible por la actitud del cristiano, actitud de fortaleza frente al mal y de fortaleza para predicar a Cristo a una costa de su propia vida o de su propia comodidad. ¿Cómo era Bueno, vamos a pasarnos a los efectos de la confirmación. De la celebración del bautismo, del perdón de la confirmación, que decíamos que el ministro ordinario es el obispo, aunque en un caso dado lo pueda hacer un presbítero, pero con el aceite preparado por el obispo. De esa celebración se deduce que el efecto del sacramento es la efusión plena del Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés. Por este hecho, la confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Aquí aprendimos o recordamos a valorar el bautismo que recibimos. Pues ahora tenemos que valorar y actualizar la gracia de la confirmación. Y así como somos invitados a renovar nuestras promesas bautismales, somos invitados a renovar nuestro compromiso de confirmarnos. La confirmación nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace decir Abba, Padre, nos une más firmemente a Cristo. Aumente en nosotros los dones del Espíritu Santo, hace más perfecto nuestro vínculo en la iglesia. Bien, todo eso lo del bautismo, aquí lo que hace es introduce más, introduce más profundamente, más firmemente. Aumenta más en nosotros los dones del Espíritu Santo, hace más perfecto nuestro vínculo con la iglesia. Nos concede una fuerza especial o mayor del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo. Esto no crean que es una ficción, se da continuamente en aquellos cristianos que son conscientes, o más bien que aún sin ser conscientes están viviendo su bautismo y su confirmación. Voy a poner un ejemplo. Ahora son miles y miles de católicos en México que están en movilización constante para revertir o rechazar esa propuesta de extender el aborto a todo México. Es decir, con una especie de, para suavizar los términos, de eufemismo, dice no, nada más se va a despenalizar. Pues sí, pero al despenalizarlo lo están diciendo que no tiene importancia, que no es un crimen, porque ¿por qué no despenalizan el asesinato, por ejemplo, de un mayor, de una persona ya nacida? Si se dijera, bueno, de ahora en adelante vamos a despenalizar el robo, pues no está bien que roben, pero no les vamos a hacer nada. Imagínense nomás. Con eso se alienta el robo. Cuando se despenaliza el aborto, se alienta, se le está dando el mensaje de que el aborto no es nada malo, puesto que no merece una pena.
Bien, ya me fui por el aborto. No, lo que quiero es subrayar la valentía de toda esa gente que sale a las calles en manifestaciones que han durado 40 días por la vida rezando el rosario enfrente del santuario, que están dando testimonio de su fe públicamente y que están luchando como David contra Goliat, contra una perversidad. ¿Les parece poco esa manera de vivir la confirmación? Y estoy refiriéndome a acciones comunitarias, ¿no? Pero acciones individuales, pues sería incontable el número de lo que cada uno de nosotros puede hacer en determinadas circunstancias, en determinados momentos. O sea, estamos hablando de una realidad. Lo que ha fortalecido a esas personas, a los laicos, es su confirmación, que la han activado. La confirmación, como el bautismo, del que es la plenitud, solo se da una vez, y la confirmación en efecto imprime en el alma una marca espiritual indeleble, un carácter, que es el signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello del Espíritu, revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo. El carácter, ese sello, perfecciona el sacerdocio común de los fieles recibido en el bautismo, y el confirmado recibe el poder de confesar la fe de Cristo públicamente. Es lo que los mártires hicieron. Llevaron esto al extremo de morir, como ese muchachito, Joselito, santificado, José Sánchez del Río, que tenía 15 años, yo creo que 14. ¿De dónde sacó fuerzas para que después de que le rebanaron las plantas de los pies, lo golpearon y lo pusieron frente a la fosa donde lo iban a sepultar, todavía gritó: ¡Viva Cristo Rey! Y los mártires no son del siglo I, II, III, a el tiempo de los romanos. El siglo XX hubo más mártires que en todo el resto de la historia. Y ahora también en el siglo XXI, lo que va de pocos años, siglo XXI, hay muchos mártires. ¿Quién les da fuerza para eso? Por eso debemos preguntarnos nosotros, ¿en qué circunstancias puedo encontrarme que yo, tal vez en mi familia, en mi trabajo, en la sociedad en que vivo, en mi país, tengo que dar testimonio de Cristo? Sobre todo en una situación difícil, porque si quieren dar testimonio de Cristo aquí en la capilla de San Lorenzo, pues no tiene gracia. Todo el mundo les va a aplaudir, pero háganlo allá donde se van a burlar de ustedes, o los van a atacar, o van a perder el trabajo, o van a... ¿verdad? ¿Quién puede recibir este sacramento de la confirmación? Todo aquel que ha sido bautizado, porque si no se ha recibido el bautismo, ninguno de los demás sacramentos va. El bautismo es la puerta a todos los sacramentos. Todo bautizado que no haya sido confirmado en el mismo bautismo debe recibir el sacramento de la confirmación. La tradición, bueno, eso ya vimos. ¿Quién es el ministro? Ya lo vimos. Originalmente es el obispo, porque eran los apóstoles los que imponían las manos para que recibieran el bautismo, pero el presbítero participa de ese poder episcopal en subordinación con el obispo y puede también, por delegación permanente o en ciertos casos, dar la confirmación. Por ejemplo,
hay parroquias que organizan pues celebración de la confirmación, han preparado 20, 30, 50, 100 muchachos para confirmarse, pero ese día el obispo no pudo ir, le dio un cólico. Entonces le dice a su vicario o al párroco de esa parroquia: tú da la confirmación. Pero esa es por ese caso, por ese evento. Pero por derecho, todo sacerdote que bautiza a un adulto tiene la facultad de confirmarlo al darle el bautismo ahí mismo, la confirmación y la primera comunión, como les dije, hablando del bautismo de adultos. Y en Oriente, pues generalmente son los sacerdotes, puesto que ellos son los que bautizan en su mayor parte. Bien, pues aquí terminamos. Bueno, dice aquí: si un cristiano está en peligro de muerte, cualquier presbítero debe darle la confirmación, si no se ha confirmado. O sea, también es una facultad permanente para un presbítero. Le puede dar la confirmación sin acudir al obispo para que le dé permiso. Ya lo tiene por el derecho. En efecto, la Iglesia quiere que ninguno de sus hijos, incluso en la más tierna edad, salgan de este mundo sin haber sido perfeccionado por el Espíritu Santo con el don de la plenitud de Cristo. Y entramos ahora, la próxima vez, si no baja a cero la temperatura, con el sacramento de los sacramentos, la Eucaristía.